Saludo a nuestra amada audiencia de Esperanza TV y a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Para nosotros es un gusto una vez más estar aquí con ustedes compartiendo. A pesar de que asistimos a la iglesia y practiquemos la religión, podemos estar muy lejos de vivir la verdadera espiritualidad. Por lo tanto, te pregunto, ¿cuáles virtudes espirituales debemos cultivar quienes esperamos la segunda venida de Jesús? Esta y otras preguntas serán contestadas una vez más por el pastor Sergio Rodríguez, pastor de la Iglesia Hispana Adventista de Burleson y director del Ministerio de Varones de la Conferencia de Texas, con el tema No a la rutina espiritual. Pero antes te invito a que donde te encuentres puedas inclinar el rostro para tener una oración, seguido de que cantemos el himno Dulce Espíritu. Oremos. Buen Dios y Padres, una vez más te damos gracias por tu gran amor y misericordia hacia nosotros y por la oportunidad que nos das de juntarnos una vez más a través de estos medios. Pedimos tu dirección y tu bendición para cada oyente y para el pastor, a tu siervo, a quien tú has escogido para presentar tu palabra en esta mañana. Bendícenos, que tu Espíritu Santo pueda estar en nosotros y con nosotros. Gracias porque nos ama, porque nos bendice y porque cada día tú disfrutas el estar con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hay un dulce espíritu aquí y yo sé que es el espíritu de mi Señor. En los rostros veo gozo y paz y yo sé que está presente el Señor. Dulce presencia del Salvador, permanece aquí, Señor, llénanos con amor. Por tus bondades te adoramos hoy y al salir de aquí con nueva vida en ti, llevemos tu amor. Y al salir de aquí con nueva vida en ti, llevemos tu amor. Saludos. Y qué bueno que podamos encontrarnos una vez más a través de esta gran familia que se llama Esperanza TV. Apenas estamos por terminar en algunos lugares la cuarentena, en algunos otros lugares se la están por extender y hay que seguir orando al Señor para que Él bendiga y pueda traer sanidad a esta tierra. En la mañana de hoy tenemos la oportunidad de compartir contigo un tema que responde a estas siguientes preguntas. Puede ser que por años has estado practicando la religión y puede ser que por años has estado yendo a muchos templos o a tu templo preferido. Sin embargo, podría ser que se ha quedado todo en el ambiente meramente religioso y nunca ha trascendido a espiritualidad. Quiere decir que lamentablemente muchas personas pueden practicar religión, pero pueden estar muy lejos acerca del plan espiritual y de la pasión que ellos han de manifestar en el diario por el Señor Jesucristo. Más puede ser que se haya enfriado el interés de la segunda venida de Jesús. Yo tengo el gran interés de responder a esas inquietudes bajo el título No a la rutina religiosa. Démonos la oportunidad de ir a través de las Escrituras y leer unas porciones que dicen de la dedicación del bebé Jesús, cuáles implicaciones o lecciones podríamos tomar de ella. En la presentación del bebé Jesús hay una lectura que se utiliza muy frecuentemente y es Lucas capítulo 2,
donde se está presentando el evento de que Cristo o Jesús el bebé, fue llevado entonces al templo. Mira cómo dice: cumplídose los 8 días, y estoy leyendo de Lucas capítulo 2, versículo 21, cumplídose los 8 días para la circuncisión al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para ser presentado al Señor. Para ser presentado al Señor. ¿No te llama la atención de presentar al Señor o presentar a nuestro Señor al Señor? Me gusta eso. Mira esto. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y yo quisiera que tú pudieras venir conmigo y que podamos hacer bien o vívidamente la experiencia de esa dedicación del bebé Jesús. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que aconteció? Yo quiero que tú puedas contemplarlo conmigo, qué es lo que está diciendo el texto. En aquellos días, María, la madre de Jesús, y José han traído el bebecito para ser presentado en el templo, con una emoción tan grande como muchos otros pueden experimentar cuando llegue el ratito de presentar a su bebé. Así es que es un evento que acontece una vez en la vida y tiene que ser bueno, significativo, especial. Ellos vinieron y estaban vestidos lamentablemente como eran tan pobres como galileos, de los que viven en el norte de Israel. Y estos tenían entonces una porción más bien de palomitas para presentar al Señor como era digno o como era regular de aquellos que eran pobres. Entonces ellos estaban listos para entregarlo cuando el sacerdote se dio cuenta de su atuendo, su apariencia y de la ofrenda que tenían. Ellos eran contados como nadie especial, simplemente como gente muy pobre. Dice las Escrituras lo siguiente, de que en ese día cosas extraordinarias pasaron. Cosas extraordinarias pasaron. Ponte a pensar en esto. Ellos vienen con la emoción de traer a su bebé y en aquel día posiblemente el sacerdote se levantó, como dicen algunos por ahí, por el lado izquierdo. Él posiblemente movió la cortina y se dio cuenta que en el atrio habían tantas familias esperando por la oportunidad de presentar a sus bebés. Y se habrá preguntado, ¿será que hay tanta gente hoy o todo Israel se dispuso a venir a presentar a sus bebés en el día de hoy? ¿Qué es esto? Así es que él posiblemente les llama y le dice, con la atención les llama y le dice, yo quiero que ustedes se pongan de acuerdo conmigo porque son muchos ustedes y tengo que hacer un orden de este lugar con el fin de que esto lo terminemos rápido. ¿Que lo terminemos cómo? Lo terminemos rápido. Qué extraño. La gente se queda así un tanto preocupada porque es un día especial, la dedicación de sus bebés, pero había muchas parejas que querían hacer lo mismo. Así que el sacerdote se levantó con aquella tremenda idea de decir, ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a terminar esto rápido, porque para él pareciera que es simplemente una rutina. Dice, yo quiero que los padres se pongan de este lado y en el mismo orden la dama, la madre del bebé, se ponga de este lado. Y quiero que el padre sea en el mismo orden, el padre del niño 1 tiene que corresponder a la madre 1. El padre del niño 2 tiene que corresponder al niño 2. Así que vamos a hacer la fila por aquí, la fila por allá. Por favor, me ponen atención. Y aquel hombre le estaba llamando la atención con actitud. La gente estaba un poco preocupada. Así es que los hombres se alinean, las damas se alinean, los hombres tienen al bebé en las manos y entonces empiezan a preguntarle el sacerdote, ¿cómo se llama el bebé número 1? Se llama Nahum, dice el padre. Y le dice, ¿es primogénito el bebé? Entonces el padre le dice, sí, es primogénito. Así que posiblemente hace un gesto como este al escriba que está en la parte de atrás y le dice, hey, apunta lo que hay otro que es primogénito.
Porque había un libro donde se apuntaba a los primogénitos. Eso era necesario, era importante. Así que él tomó ese bebecito, lo tomó en las manos y entonces dice, Señor, yo te presento a Nahum. Y entonces se lo va a pasar y se da cuenta que en el orden que él había dicho, bebé 1, mamá 1, habían faltado al proyecto y le llamó la atención, ¿dónde está la madre de este bebé? Y ellos empiezan a buscar el orden con mucho susto. Se lo pasa por fin a la madre y aquel hombre con actitud dice, next. Próximo. Así es que entonces viene el otro. ¿Cómo se llama el niño? Se llama Ezequiel. ¿Es primogénito? No, señor, no lo es. Ok, Señor, te presento a Ezequiel y se lo pasa a la madre. ¿Y el otro cómo se llama? Se llama Isaac. Muy bien, primogénito? No, señor. Señor, te presento a Isaac y se lo pasa entonces a la madre. ¿Y el próximo cómo se llama? Se llama Joel. Lo toma, es primogénito, no lo es y se lo presenta y al Señor y se lo da a la madre. Entonces vuelve y le dice, ¿cómo se llama el bebé? Y le dicen, Jesús es primogénito, sí lo es primogénito. Entonces dicen, apúntalo que hay otro que es primogénito. Entonces viene, lo bendice y se lo pasa a la madre. Próximo, ¿cómo se llama? Se llama entonces Isaías y lo presenta Isaías y no se dio cuenta quién tenía en sus manos. Él acabó de presentar al bebé Jesús, nombre que fue puesto precisamente por mismo Dios, que tenían que llamarle de esa manera. Él lo tuvo en la mano, lo presentó y siendo primogénito, fue de una manera tan simple que él lo presentó y lo pasó a su madre y siguió con el próximo como si nada especial o extraordinario haya acontecido. Lo que escasamente en Lucas capítulo 2 está hablando acerca de en 17 versículos lo que ha acontecido. La sierva de Dios, en el libro deseado de todas las gentes, toma un capítulo de más de 5 páginas para hablar lo que significaba aquello, lo que él no pudo darse cuenta, lo que él no pudo atesorar en su corazón, lo que él no pudo ir o ver más allá. Así es que ella, indignada, empieza a decir lo que este hombre en turno, sacerdote, líder de Israel, se estaba perdiendo. Un paréntesis para que tú sepas qué grave es este asunto. El sacerdote que estaba presentando al bebé Jesús es nada más y nada menos que un sacerdote especial. ¿Cómo es esto, pastor? Ponle atención. Entre la tribu de Israel estaban los levitas. Los levitas son los que tienen que encargarse del asunto del templo. Pero dentro de los levitas muchos está la casa de Aarón y son los únicos que pueden hacer todas las ceremonias y todos los rituales. Son ellos los únicos que lo pueden hacer. Quiere decir que este varón que estaba de turno era de la casa de Aarón. Y por ende, como todos levitas, sacerdotes, Jehová lo había comprado por primogénito, siendo que la primogenitura es algo súper especial. Tan especial que Dios no le podía perdonar a que Saúl vendiera su primogenitura a Jacob, porque de tal manera estaba diciendo, no me importa ser el primero hijo nacido varón de la casa, no me importa de heredar los bienes de mi padre, no me importa ser el líder espiritual de la familia, no me importa que de mi simiente salga el Mesías príncipe y prometido, no me importa que el Mesías no venga de mi parte siendo primogénito, porque de los primogénitos saldría el Mesías príncipe. Esa era la condición de ser primogénito y los privilegios. Así que el mismo sacerdote era alguien especial de la casa de Aarón, primogénito como todo lo demás, comprado por Jehová mismo. Y en el instante que preguntó, ¿es primogénito? Se supone que le latiera al corazón por encontrarse con uno más igual que él y lamentablemente no le puso atención. Lo pasó como si fuera alguien más. Él vio la apariencia de los padres que eran pobres, vio la ofrenda que tenían y no le importó para nada, no le puso atención y él no tenía discernimiento espiritual de ver más allá de la rutina, sino que se quedó con el interés simplemente de terminar el rito que ya le era un agravio posiblemente de tanto trabajar. Oh, mis hermanos, ¿cómo es que este hombre llegó a caer en tal dificultad? Elena G. de White, cuando escribe en el Espíritu de Profecía, deseado a todas las gentes, en el capítulo que ya está refiriéndose sobre este evento, dice que este hombre estaba tan lejos, pero tan lejos del plan espiritual, que él no podía ver a través del velo. Él no podía ver a través del velo. Ahora, ¿de qué velo está hablando ella? ¿Del velo del lugar santísimo, lugar santo en el templo? No.
no era eso. Es que él no podía ver a través del velo espiritual. Él no trascendía espiritualidad. Él no pasaba a ser una persona con afinidades espirituales y poder comprender los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque llegó a una condición tan deplorable que simplemente, ¿sabe qué era? Una rutina religiosa y nunca le puso el corazón a lo que era realmente una experiencia espiritual. Oh, este hombre tuvo a Dios en sus propias manos y no se dio cuenta. Usted dirá, pobrecito hombre, a cualquiera le puede pasar. No aquel que estaba en el santuario, no aquel que tenía que estar esperando y escudriñando las escrituras y esperando la voluntad de Dios. Usted dirá, este hombre debería saber mucho más que los simples pastorcillos que estaban en la montaña de Belén cuando se le manifestaron los ángeles anunciando que Jesús había nacido. Este hombre se supone que tuviera mayor conexión con Dios que la que tenían los reyes del oriente o los magos o los sabios del oriente que vinieron desde lejos estudiando las escrituras de los judíos y empezaron a buscar al Dios o al rey de los judíos. Sin embargo, ¿cómo ellos tenían mayor percepción espiritual? Cuando el mismo hombre de la casa, el mismo hombre de Israel, el mismo hombre de turno del sacerdocio, el mismo que era heredero a ser sumo sacerdote, aquel que era líder de la casa de Jehová, no tenía percepción espiritual. Eso es delicado, lo que estamos hablando, cuando se cae en una rutina y no se vive una espiritualidad. El deseo de toda la gente está tan indignado, pero tan indignado sobre lo que está pasando, que empieza a decirnos 16, 17, 18 razones por qué este hombre estaba en mala condición. Mira esto. Dice de esta manera el deseado de todas las gentes. Dice, oh, este hombre no se dio cuenta de que tenía a la majestad del cielo en sus manos. No se dio cuenta. 2, él no se dio cuenta que era el rey de la gloria. 3, no pensó que ese niño era aquel de quien Moisés había escrito, diciendo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta como vuestros hermanos. Él no comprendía esas cosas, él no pudo mirar mucho más allá. Mira en la pantalla. No pensó ese hombre que ese niño era aquel cuya gloria Moisés había pedido ver. Pero el que estaba en los brazos del sacerdote era mayor aún que el mismo Moisés. 5. No pensó que cuando registró el nombre del niño, registró el nombre del que era el fundamento de toda economía judaica. Él le preguntó al padre cómo se llama y le dijeron el nombre Jesús y le preguntó, ¿él es primogénito? Sí, y él dijo de esta manera, apúntalo como si fuera uno más, apúntalo que es primogénito. Y no se daba cuenta de que estaba escribiendo el nombre de aquel que era el fundamento de la economía judaica. Digo más. Número 6. Este nombre había de ser su sentencia de muerte, del mismo líder, sentencia de muerte. Pues el sistema de sacrificio y ofrendas ya envejecía. 7. No pensó que como la presencia visible de Dios se había apartado del santuario, mas el niño de Belén estaba velada la gloria ante cual los ángeles se postraban. Ponle atención a lo que te voy a decir. Dice que ese hombre no se pudo dar cuenta que la gloria de Dios, la Shekinah, la presencia misma de Dios había sido quitada desde Israel y desde el templo, y este hombre no se dio cuenta que tenía en sus manos a la gloria de Jehová. Mira esto en pantalla. Los templos, o más bien el templo de Dios, tuvo diferentes etapas. No le llamamos templo cuando todavía era santuario en el desierto. Le llamamos templo entonces cuando ya Salomón edifica grandemente este edificio, ¿verdad? Ahí después, cuando está destruido, después de la diáspora o después de que ellos han sido desterrados, vuelven en el tiempo de Esdras para entonces en el número 2, para ellos entonces restaurar lo que una vez era el templo pero sin gloria. Eventualmente después de Cristo nos encontramos con el gran templo de Herodes, el que hizo para congraciarse con los judíos, y luego sabemos de que en el mismito lugar donde estaban los demás templos, en el mismito lugar, en el monte Moria, se encuentra entonces la mezquita de Omán en el día de hoy. Ahora, ponle atención a esto.
El arca del pacto era entonces el mueble más importante o más especial que tenía que estar en el templo. Eso era lo que hacía el templo súper especial, de que estuviera el arca del pacto, la presencia misma del Dios Todopoderoso en aquel lugar. Pero te voy a decir lo siguiente, mirando la pantalla te darás cuenta que el arca del pacto solamente estuvo en el desierto y eventualmente cuando se tuvo el templo preciosísimo y majestuoso de Salomón, y de ahí nunca más la arca del pacto estuvo en el santuario, estuvo en el templo. El arca del pacto fue escondida, hoy desaparecida, hasta que Dios quiera hacer algún otro intento con ella ante el testimonio de los hombres. Pero te quiero comentar lo siguiente, el arca del pacto que estaba detrás de la cortina en el lugar santísimo, en la parte de atrás del lugar santísimo, ya no más estaba allí. En el tiempo de Jesús solamente hacían ciertos dramas en el día de la expiación, pero no había allí ninguna arca del pacto en el tiempo de Jesús. Lo que no sabía que el sacerdote es que ya la gloria de Jehová no estaba detrás del velo. La gloria de Jehová vino entrando por las puertas en forma de un bebecito. Venía caminando en los brazos de esta pareja pobrecita que venían con un bebecito y tenían la gloria de Jehová. Aquella gloria que no estaba ya atrás, sino que venía por la puerta principal. Es lo que dice San Juan. Y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Y lamentablemente este sacerdote no pudo percibir el asunto espiritual de lo que estaba aconteciendo. Oh, no, él no pudo percibir lo que estaba aconteciendo porque estaba desconectado de espiritualidad y solamente mantenía ritos y ceremonias religiosas que no traían ninguna pasión a su corazón. El arca del pacto ya no estaba, pero la gloria de Jehová vino en ese bebecito. Número 8. ¿Qué más dice el deseado de la gente para apaciguar la indignidad de la sierva que escribe? Dice, número 8. Oh, este niño inconsciente era la simiente prometida, señalada por el primer altar erigido ante la puerta del Edén. Era aquel que se presentaría como Moisés o con Moisés, como el gran yo soy. Ese bebecito era quien diría el gran yo soy. Imagínate que en aquel Edén que ya había sido entonces prohibido, había un altar entre el pecador y el Edén prometido. Ese altar, cuando ellos tuvieron que salir del Edén, era el lugar donde ellos venían a hacer paz con Dios. Y ese altar era nada más y nada menos que la representación de ese bebecito. Mira más, 10. Era aquel que la columna de nube y de fuego había guiado a Israel. Era aquella escalera de Jacob que unía la tierra con el cielo. 11. Era el deseado de todas las gentes, la raíz, la posteridad de David y la brillante estrella de la mañana. Oh, qué bebecito ese que estaba en las manos de aquel hombre y no se dio cuenta. 12. El nombre de aquel niñito impotente, inscrito en el registro de Israel como hermano nuestro, porque Hebreos dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos. 13, en la esperanza de la humanidad caída era él. 14, el niño por quien se pagará el rescate o se pagará el rescate era aquel que había de pagar la redención de los pecados del mundo entero. ¿Te das cuenta? Lo importante que era ese bebé era Dios con nosotros y lamentablemente este líder religioso no se percató ni se dio cuenta. Número 15, de los detalles que la sierva de Dios escribe en el deseo de la gente con la indignación de que no se le está poniendo atención al bebé Jesús. Número 15, él era el verdadero gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor de la diestra de la majestad de las alturas. Este versículo, el número 16, este bebé le buscaban los magos del oriente para adorarlo, Herodes para matarlo y los creyentes para adorarle. Como si fuera poco, 17. Este bebé rompería el calendario de la historia de la humanidad antes y después de Cristo.
antes y después de Cristo. Y número 18, para culminar por lo menos los detalles de indignidad que hay en el deseo de las gentes sobre esta dificultad. 18 dice, Él era la razón de la religión, número 1. Él era la razón del templo, número 2. Él era la razón del rito, número 3. Él era la razón del altar, cual frente estaban. Quinto, la razón misma de por qué aquel hombre hoy o en ese instante era sacerdote. Todo lo que acontecía en el templo era Jesús. Todo lo que se hacía o se acarreaba era representando a Jesús. Todo el ritual, toda ceremonia, todo lo que era el altar, todo lo que era el lugar, todo lo que era el sacerdote mismo era Jesús. La ofrenda, el holocausto, todo lo que acontecía era Jesús. Era ese bebé que tenían en las manos y lamentablemente aquel no se dio cuenta. Oh, hermanos míos, muchísimo cuidado con haber caído en una rutina de religiosidad que hemos dejado atrás, pero muy atrás, la espiritualidad. Vamos a traerlo a casa esto. Mis hermanos, ustedes saben que en las iglesias nos dan a nosotros la oportunidad para crecer nuestra vida espiritual. Pero hay muchas personas que lamentablemente hacen lo siguiente. Tales muchas personas están viniendo a la religión o a la iglesia y lamentablemente muchos de ellos posiblemente no están poniendo sentido o viviendo la pasión. Con el tiempo se hace una rutina. Usted ve al miembro de iglesia que le da lo mismo leer su lección de escuela sabática. Se encuentra con algunos miembros que le da lo mismo leer o no leer la Biblia. Algunos que ni siquiera mantienen la emoción de la oración. Y menos de lo que se trata, prepararse para la segunda venida de Jesucristo. Lamentablemente eso permanece entre muchos. Pero ¿qué diríamos aquellos que están con el liderato en la iglesia? Aquellos que hacen la iglesia o aquellos que responden a la iglesia solamente porque es un deber o porque es un turno. Oh, lamentablemente aquel diácono que no se siente cómodo cada vez que le recuerdan que le corresponde el turno. Es lo mínimo que puede hacer. Sin embargo, no le pone el corazón. Hay que estar siempre acarreándolo. ¿Es el primero en querer irse del templo y no cerrar? ¿O es el último en llegar para no tener la responsabilidad de abrir? ¿Dónde está el corazón cristiano? ¿Dónde está la pasión por el servicio cristiano? ¿Dónde está que es parte de la santificación el servicio? ¿Dónde está el deseo de servir a los santos? Lamentablemente hay hasta diáconos que dicen, es que a mí no me pagan para estar sirviendo en la iglesia. Se ha ido su corazón muy lejos, al punto que se ha enfriado la espiritualidad y también el servicio. ¿Qué diríamos de aquellos que hemos trabajado como ancianos? De que lamentablemente lleguemos a un punto tan rutina religiosa, que nos hayamos confundido pensando de que ejercer el ancianato es de subir a la plataforma o armar la plataforma para los diferentes cultos y darles a las personas su participación. Eso no es exactamente el ancianato. El ancianato es uno de los privilegios grandes que hay en la iglesia, lo cual se vive por la imposición de las manos. Y no se tuvo que imponerse las manos para los jóvenes o para la directora de escuela sabática para ellos armar simplemente plataforma. A ellos se le impusieron las manos a los ancianos para hacer algo mucho más allá. Cuidar de la grey, bendecir a la grey, preguntarle sus condiciones espirituales, orar con ellos, jalarlo aparte y preguntarle, interesarse por ellos, cuidarles, protegerles, nutrirles y bendecirles. Pero lamentablemente hay muchos que hemos en el ancianato perdido ese primer amor. Solamente hemos caído en una rutina religiosa y lejos está el asunto espiritual. ¿Qué diría yo de mi persona o de muchos colegas? Así que si hablamos de los miembros de iglesia, hablamos de los diáconos, hablamos de los ancianos, ¿cómo no hablar acerca de nosotros los pastores? Tengo una pregunta para los que me están escuchando. ¿Sentiste algo especial cuando entraste al bautisterio y te atreviste a levantar la mano diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O fue simplemente un bautismo más? Yo siempre me tomo el pulso de esta manera. ¿Qué yo siento cuando hacemos o celebramos una santa cena? Cuando celebramos una santa cena yo me emociono.
viendo los emblemas delante de mí, el pan y el vino, y el himno que empieza a cantar diciendo: sangró mi soberano Dios, murió mi Salvador, su vida quiso entregar por mí tan pecador. Oh Salvador, ayúdame, que sea siempre fiel a ti, y cuando en gloria vengas tú, acuérdate de mí. O cuando se canta el himno: jamás podrá alguien separarnos de aquel que tanto nos amó, que con anhelo de salvarnos aún su vida dio. Y empieza a decir: ingratos somos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, que con anhelo de salvarnos aún su vida entera dio. Empieza a describir sus manos horadadas, empieza a describir sus pies horadados, sus sienes que han sido lastimadas. Y entonces empieza a decirnos: oh ingratos, hemos de apartarnos de aquel que tanto nos amó, que aún su vida quiso dar por nosotros. Oh, mis hermanos, te pongo a pensar en esto, especialmente en pastores. Cuando nosotros tenemos el privilegio de levantar la mano y decir: yo te caso, yo te unjo, yo te bendigo, yo te dedico o yo te bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es algo muy solemne, muy espiritual, muy especial. Y si estoy hablando a alguien que ha perdido su primer amor y que lamentablemente está viviendo solamente lo que se llama la rutina religiosa, tengo para ponerte a pensar a ti lo siguiente: mirad, se llama las credenciales ministeriales. Las credenciales ministeriales dicen de que esto permite que el pastor Sergio Rodríguez en diferentes partes del mundo en las iglesias adventistas sea de confianza para predicar el evangelio. Son las credenciales ministeriales. Pero tengo algo que decirte para ti. Por muy especiales que ellas son, y yo la atesoro como algo bien importante, esto no significa nada si no va acompañado de espiritualidad. De lo contrario, esto es simplemente un plástico, una tarjeta más en mi cartera o en mi billetera, cual posiblemente es la que menos uso o presento en toda mi vida. No es acerca del cargo, no es acerca del oficio, es acerca de espiritualidad, es acerca de oración, es acerca de estar en comunión con Dios, es acerca de espiritualidad, no es acerca de una presentación, ni de un oficio, ni de un título, no es eso. El tener las cualidades de un hombre o mujer espiritual va mucho más allá del oficio, es lo que significa en nuestra vida interna y nuestra verdadera espiritualidad y devoción para con Dios, que exhale el perfume de Cristo y que no simplemente es por un oficio. Ponle atención a eso, porque lamentablemente cuántos o muchos hemos caído simplemente en una rutina religiosa y estamos tan lejos de tener las virtudes de aquellos que están esperando a Cristo venir por segunda vez. Yo te pregunto, ¿dónde se quedó tu primer amor? ¿Dónde se quedó ese corazón que latía por el evangelio de Jesucristo? ¿Dónde se quedó esa pasión de servir? ¿Dónde se quedó el gran interés de ver a Cristo con sus manos horadadas, con sus sienes lastimadas, yendo hacia el Calvario y contemplando la pena, el dolor, el suplicio, la pasión de Cristo? Porque mientras le vemos somos transformados. Y renovando nuestra vida, que lamentablemente ha caído solamente en una rutina, contemplando al Salvador, a Cristo, como si fuera un pedazo de carne mutilada, simplemente destilando sangre por nosotros y por salvarnos, haciendo todo lo posible para mantenerse puro y llevarnos a la cruz. Más bien en Él nos lleva a la cruz y hace que nuestras dificultades sean pagadas, y ese nos resucita juntamente con Él cuando somos bautizados y nos va a dar la oportunidad de la gloria cuando Él venga por segunda vez. ¿Cómo no vivir agradecido? ¿Cómo no vivir contento sobre ello? ¿Cómo no responderle al Eterno sobre lo que ha hecho por nosotros? Y eso tiene que hacer un corazón que late en el diario por el diario, diciéndole: Señor, tú cuentas conmigo y mi corazón es para contigo. Sigue leyendo lo que es las Escrituras, porque a medida que sacamos lecciones espirituales sobre esta situación de la presentación del bebé Jesús, tiene que haber unas cosas hermosas y lindas que te quiero presentar. Mira lo que dice en el versículo 27. Había un hombre, más bien el 25. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado ¿cómo? Llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso. Este hombre esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Y él
le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor, que él no vería la muerte antes que viera el ungido del Señor. Así es que este hombre viene al santuario. Hay algo interesante que te quiero poner a pensar, es lo siguiente. Mirad, mientras esa situación está aconteciendo de la presentación de los bebés, aparece un señor allí que no es asignado al templo, que no tiene mucho que ver con el templo, pero este hombre tiene una característica súper especial. Característica que tienen que tener aquellos que están esperando la segunda venida de Cristo, porque si a él le fue necesario tener esas características para reconocer al bebé Jesús, la primera vez que él vino, me está dejando saber que todos aquellos que quieren ver a Cristo por segunda vez tienen que tener las características de quienes le pueden reconocer cuando él venga por segunda vez. Y dice que las virtudes de este hombre eran súper hermosas, súper lindas, de las cuales me voy a detener una vez más para que tú veas. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo. Justo es el que le da a cada quien conforme a lo que bien merece. Un hombre que era piadoso, o sea que ponía en práctica lo que es su espiritualidad. Este hombre esperaba la consolación de Israel, en este caso sería esperar la bendición de la segunda venida. Y este hombre tenía al Espíritu Santo sobre él. Yo te pregunto, mujer, hombre, señorita, jovencito que estás escuchándome, ¿cuándo fue la última vez que alguien te dijo a ti, wow, tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, tú estás en Jesús, tú estás siendo dirigido por el Espíritu de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que alguien reconoció que el Espíritu Santo estaba en ti? Ahora ponle atención en el versículo 26. Se le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo es guiado, llevado, y le habla el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta antes de ver al ungido del Señor. Entonces aquí me está diciendo algo bien interesante. Aquel hombre lleno del Espíritu tenía estas condiciones: justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Sí, era lleno del Espíritu Santo y fue traído por el Espíritu al templo. La gente que están en el Espíritu son llevados hacia la derecha y a la izquierda por el Espíritu de Dios. Al punto que cuando el Espíritu le dice detente, se detienen. El Espíritu dice prosigue, ellos siguen. El Espíritu dice silencio, ellos callan. O el Espíritu dice habla y ellos hablan. Son dirigidos por el Espíritu, y solamente el Espíritu que conoce los misterios de Dios es que va a señalar la segunda venida para que la puedan reconocer. Tienes que haber caminado con el Espíritu para reconocerlo. Ahora, el Espíritu Santo viene y los lleva a él a la comprensión de las Escrituras. Y en el momento clave del cumplimiento de la profecía, los lleva a la iglesia. Porque el que está en el verdadero espíritu es llevado a la verdadera comprensión de las Escrituras. El que está en el espíritu del Señor es llevado al templo, como el Espíritu Santo tiene un templo. El que está en el espíritu es llevado a adorar en el día correcto conforme a lo que Dios dijo en las Escrituras, porque es el mismo espíritu de luz y de verdad. Aquel que está en el espíritu se envuelve totalmente con la iglesia, con el pueblo de Dios. Pone sus talentos y sus dones a favor de ella, y pone también su bolsillo o sus recursos a favor de la obra de Dios. Aquellos que retienen sus bienes y no lo comparten con el plan del Evangelio no son guiados por el Espíritu, porque el Espíritu te lleva al templo para hacerte activo en el templo, para que seas bendecido y para que tú seas bendición también para con los demás. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu que da la inspiración, que te lleva, que te trae, que te confirma y te hace las virtudes piadosas, llevado por el Espíritu de Dios. A ese hombre le dijeron que él no vería la muerte hasta que se cumplieran las profecías de ver a Jesús. Al punto que cuando aquel hombre aparece allá en aquella escena, está totalmente indignado por lo que está pasando. Y este hombre viene y arrebata al niño, toma al niño, se lo quita de la mano al sacerdote. El sacerdote no comprende qué es lo que está pasando. Él no puede ver mucho más allá de asuntos que están cerca de él. Él no puede trascender a espiritualidad.
aquel viejito, Simeón, toma aquel bebé y entonces le da la apropiada presentación o dedicación como se merece al bebecito hombre, o más bien al Dios hombre o Dios bebé en ese instante, a Jesús. Y lo presenta al punto que le dice a Dios mismo: Dios, tú puedes despedir a tu siervo y puede morir tu siervo. ¿Sabes por qué? Porque ya mis ojos han visto la redención de Israel. Eso es lo que lo tiene a él tranquilo y en paz. Yo he visto la gloria de Jehová. No hay nada más que yo tenga que anhelar aquí en esta tierra. Oh, aquellos que van a reconocer a Cristo por segunda vez cuando Él venga, tienen que tener las virtudes de Simeón y vivir una espiritualidad activa, contenta, emocionante y siempre, siempre, siempre activo. Oh, dice la sierva de Dios en el estado de la gente, aquel sacerdote se ha quedado preocupado y está mirando al hombre como si tuviera arrobado a Simeón, arrobado en un éxtasis de la manera que está presentando el bebé Jesús. Está arrobado en un éxtasis y es de que él estaba en visión mirando el presente y el futuro del bebecito. Oh, esa es una característica de los hombres que están esperando a Jesús. Por segunda vez, justos, piadosos, llenos del Espíritu y se dejan guiar por el Espíritu y están esperando la redención de Israel. Mira lo que dice las Santas Escrituras sobre una segunda persona o un segundo personaje que también se dio cita en ese lugar. Estaba allí, capítulo 2 de Lucas 36. Estaba allí también, ¿quién? Oh, allí estaba Ana. Así que damas que están aquí escuchándome, pónganle atención a eso porque hablamos de varones. Hablemos ahora de las damas. Estaba también allí Ana, profetisa, y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Quiere decir que si yo sumo esto, 16 años que posiblemente se casó, como era la práctica de aquel tiempo, casarse de muy temprana edad, 7 años que vivió con su esposo, y luego tenía ya que había enviudado 84 años. Estoy hablando de que Ana era una señora tan mayorcita o tan anciana, era centenaria, tenía más de un siglo, tenía 107 años. Y la Biblia dice unas características especiales acerca de ella que tú querrás, dama, poner atención. Mira esto. Versículo 37 dice, ella no se apartaba del templo. Ella tenía amor por el templo, por la causa de Dios. Sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta mujer ayunaba y oraba. Esta, presentándose en la misma hora que está aconteciendo la dedicación del bebé, daba gracias a Dios y hablando del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué era lo que ella estaba haciendo? Ella estaba dando testimonio a todos acerca de lo que era la manifestación de ese día. ¿Qué pasaba con Ana? ¿Cuáles eran sus virtudes de las mujeres que tienen que esperar la segunda venida de Jesús? Las virtudes son como esta. Primeramente, ella tiene que tener aprecio para la causa de Dios, que se traduce de gran manera en el templo. Invierte sus talentos, sus dones. La iglesia puede contar con ellos, puesto que los dones espirituales fueron dados para él, la edificación del templo de Jesús, que es la iglesia, su cuerpo, no para gloria propia. Esta mujer perseveraba siempre ayudando y como si fuera poco tenía algo bien especial. Esta mujer perseveraba en la oración. Oh, dama que me estás escuchando, madre que me estás escuchando, abuela que me estás escuchando, señorita que me estás escuchando, dime si estás orando fervientemente a Dios. Otra característica es de que ella practicaba el ayuno, que es no el sacrificio, ni el dolor, ni la pena, sino la comunión con Dios a través del ayuno, donde quiere fortalecer su voluntad para discernir los planes de Dios, siempre ayunando. Y esta estaba tan contenta por lo que estaba pasando allí, pero tan contenta y feliz que ella seguía hablando a todo el mundo sobre aquellos que esperaban la redención de Israel, hablándole acerca del niño. Y para mí eso es testificación. ¿Cómo? Testificación. Quiere decir que ella estaba pronunciando, proclamando
que ya se estaban cumpliendo las profecías y estaba compartiendo con otros de que ya había venido el cumplimiento de ellas. Eso es testificación, oración, ayuno, reconocer las profecías, testificar, envolverse en el templo. Eran las cualidades de la mujer que está esperando a Cristo por primera vez y ahora aquellas todas que están esperando a Cristo por segunda vez. Qué bien sería que hiciéramos nosotros un inventario espiritual sobre estas cosas. El inventario sería de esta manera. ¿Eres tú un hombre justo y piadoso? Le tendrías que poner una palomita o un guión. ¿Esperas la consolación de Israel? En este caso, ¿espera la segunda venida? Tienes que ponerle un chequeo sí o no. ¿O estás lleno o estás en el Espíritu Santo? Y en cuanto a las cualidades o virtudes de la mujer, ¿no te apartas del templo? ¿Estás practicando las oraciones y los ayunos? ¿Estás hablando de ese segundo advenimiento de aquel que vendrá no como niño sino como hombre? ¿Estás esperando la redención o estás esperando la salvación? Es una de las preguntas que quería ponerte a pensar. Porque Dios nos está diciendo de que deberíamos cuidarnos nosotros de caer en la rutina simplemente religiosa. Te hago una comparación. Aquel sacerdote que lamentablemente no estaba en sintonía con Dios, aquel sacerdote tenía los ojos velados ante la visita, mientras que Simeón tenía los ojos abiertos ante la profecía. Aquel sacerdote fue llevado simplemente por el deber y por el oficio, mientras que Simeón fue llevado por el Espíritu y por su juicio. Aquel sacerdote menospreció al bebé Jesús, mientras que Simeón presentó y bendijo al bebé Jesús. El sacerdote asustado ahora por su vida teme, mientras que Simeón en paz espera bien su muerte. En aquel día, al final del día, cual no fue igual día, el sacerdote va a la cama con la pena de la espiritual ceguera, mientras que Simeón va a la cama, el otro en cambio, con la profesión de honrar a su Alteza. Qué diferencia tan grande es de que nosotros tengamos simplemente una religión que no tiene ninguna espiritualidad. Qué difícil sería solamente vivir entre rituales y ceremonias y solamente entrega del deber. Dios está buscando adoradores que les estén adorando en espíritu y en verdad, que tengan un corazón súper emocionado por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, esperándolo con una alegría cuando Él venga por segunda vez en las nubes de los cielos, y tener la paz, la alegría, la certeza que están viviendo su espiritualidad a todo dar, porque ellos tienen las virtudes de aquellos que están esperando ver a Cristo en las nubes de los cielos. Es por eso que mi invitación de hoy, esta mañana, es muy, muy específica. De invitarte a ti a reconsiderar cuál es la emoción que tú tienes por la segunda venida de Cristo. ¿Dónde está el interés de tu espiritualidad? Ya siendo miembro de la iglesia, ya siendo un creyente a través de los años, ¿cómo tomas en termómetro o en pulso tu condición espiritual? Y te quiero pedir entonces que tú tengas una oración muy, pero muy propia, muy dedicada al Señor, para pedirte que te dé de nuevo aquella emoción especial de el primer amor y que siempre se mantenga en ti. A la vez quiero pedirte a aquellos que están mirando esta transmisión, de preguntarte si no has entregado tu vida a Cristo Jesús, si no te apasiona el llamado al evangelio que te han hecho, si no te apasiona la lectura de las Santas Escrituras y hoy sintonizaste, pero no estabas en esta, o has tenido tiempo estudiando las Escrituras, pero ya es tiempo que te dediques a Dios en el verdadero pueblo que espera su segunda venida, y es tiempo que tú te entregues para que el Espíritu Santo ponga esas virtudes esperando la segunda venida. Por ti, el primer grupo de los ya creyentes, y por ti que todavía no te decides, es el tiempo para entregarte totalmente a Jesús, porque el tiempo es corto y Él ya muy pronto viene. Permíteme tener una oración contigo
y vamos entonces a que tú puedas pensar en estas lindas palabras, que tú puedas pensar en estas lindas palabras del himno que viene después con esto o este énfasis sobre recibir el Espíritu Santo. Oramos. Buen Dios Todopoderoso, gracias porque en las Escrituras encontramos de cómo motivar o levantar pasión por tu segunda venida. Trabaja en nosotros, ven en nosotros, pon tu Santo Espíritu. Lo recibimos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévate en mí, muévate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévate en mí, Santo Espíritu, muévate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.